Bueno, muy buenas tardes a todos, agradecido por esta invitación a participar en estas jornadas aniversario del Instituto de Inmunología, conmemorando a nuestro fundador, el doctor Nicolás Bianco. Ok, vamos a hablar más. Bueno, y nos vamos a referir dentro de este, como bien mencionó el doctor García anteriormente, dentro de las diferentes plataformas que se han desarrollado eh, para vacunas, quizás una de las que ha tenido un vertiginoso desarrollo y que se ha destacado precisamente por lo rápido que ha evolucionado en términos de el desarrollo de vacunas en diferentes áreas, ¿no? Nos vamos entonces a referir a vacunas de ARN mensajero. Y bueno, aquí tenemos el protagonista de esta historia, el ARN mensajero, una molécula fundamental intermediario en la transmisión, en la información genética que se transmite de bien sea desde el genoma de una célula bacteriana o desde el núcleo del genoma de una célula eucariota. Entonces, este es el protagonista. Esta molécula, como les acabo de decir, está encargada de transmitir el mensaje codificado a nivel del ADN hacia el citoplasma de la célula, donde va a ser leído por los ribosomas para sintetizar una proteína en particular. En lo que ha sido la historia, tanto del descubrimiento como el desarrollo de las vacunas basadas en ARN mensajero, estamos hablando de una historia de más de 60 años. Desde el año 1961, cuando se descubre el ARN mensajero, y fíjense qué dato tan curioso, ya para el año 1963 comienza a asociarse, si se quiere, desde el punto de vista funcional, la actividad o las características funcionales del ARN mensajero con la inducción de una respuesta inmune, en este caso, la inducción de una citocina tan importante en la respuesta antiviral como es la del interferón. Posteriormente, en el estudio pues, de las características tanto estructurales como funcionales del ARN mensajero, se fueron caracterizando aspectos en términos de su síntesis y aspectos desde el punto de vista funcional y de nuevo, algunos de ellos relacionados con la inducción de la respuesta inmune tanto humoral como celular. Ya para el año de 1990 podemos hablar de una propuesta de vacunas de ARN mensajero y comienzan hacia el año 1995 las primeras estrategias de vacunación de ARN mensajero para tratar enfermedades, para tratar tumores malignos. Posteriormente, ya hacia la década del año 2000, empiezan los primeros ensayos, de nuevo en el contexto de estrategias terapéuticas para tumores, comienzan los primeros ensayos con células dendríticas transfectadas con estos ARN mensajeros, ya vamos a hablar con más detalle de estos aspectos, y comienza la modificación propiamente o la manipulación genética de estas moléculas de ARN mensajero a fin de mejorar su estabilidad y sus capacidades desde el punto de vista de traducción y de producción de las proteínas asociadas o codificadas en estas moléculas de ARN mensajero. Así, en el continuo desarrollo que tuvo el estudio de estas moléculas, llegamos al año 2020, donde hubo un empuje importante en ese sentido. Con el desarrollo comienzan los primeros ensayos clínicos ya de vacunas de tipo ARN destinadas en este caso a combatir o a tratar o prevenir la enfermedad de COVID-19. Entonces, fíjense, ¿cuál es la estructura básica de esta molécula de ARN mensajero? Está compuesta por una secuencia donde están presentes elementos estructurales que aseguran su estabilidad y su lectura por parte de los ARN mensajeros. Todo esto, como yo les decía, ha sido perfectamente caracterizado desde el punto de vista estructural a tal punto de poder manipularse genéticamente o sintetizarse químicamente y permitir
con esta manipulación la inserción de secuencias específicas que codifica para cualquier tipo de proteína, pero que tenga la particularidad de inducir, en el caso de una vacuna, una respuesta inmune específica. Entonces, esta es la estructura básica, como vemos acá, y en ese sentido, desde el punto de vista de las aplicaciones, que a raíz de la generación de este tipo de moléculas de ARN mensajero, que se derivan, la podemos dividir en dos grandes aplicaciones. En la prevención de enfermedades infecciosas, como acabamos de mencionar en el caso del COVID-19, para el caso de prevención de infecciones por virus, bacterias o parásitos, o en el caso de inmunoterapia del cáncer. Asimismo, otras aplicaciones que se han derivado del conocimiento de esta tecnología del ARN sintético es el reemplazo de proteínas mediante la modificación por ingeniería genética de estas secuencias de ARN o la edición de genes a voluntad mediante técnicas de CRISPR-Cas9. En todas estas técnicas se utiliza la molécula de ARN mensajero, como les estoy mencionando. En el caso de lo que es entonces el uso de estas vacunas ARN mensajero, bueno, el esquema, digamos, el procesamiento, el mecanismo de acción de estas vacunas, aquí lo resumimos rápidamente, fundamentalmente el ARN mensajero, sintetizado con estas características que acabo de mencionar, se acompleja con una estructura que permita que se incorpore a la célula, se libera en el interior de la célula, estamos hablando en el citoplasma, es leído por la maquinaria de ribosoma para producir proteínas, en este ejemplo proteínas virales, que van a ser bien secretadas o presentadas en el contexto de los antígenos principales de histocompatibilidad. En el caso de la inmunoterapia del cáncer, el esquema es muy similar. Se tratan de moléculas de ARN mensajero que contienen la secuencia para diferentes antígenos tumorales. Estos complejos son endocitados por la célula, liberado del ARN mensajero al interior del citoplasma para ser leídos por los ribosomas, expresar las proteínas, y estos tumores asociados, estos péptidos asociados a tumor, se unen con las diferentes moléculas clase 1 o clase 2 para ser presentados en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad y ser reconocidos bien sea por linfocitos CD4 o linfocitos CD8. Si vemos el mecanismo aquí con más detalle, al que nos estamos refiriendo, la molécula de ARN mensajero que contiene la secuencia proteica que va a servir de inmunógeno al ser incorporado al interior de la célula y leído por el ribosoma, como lo acabamos de decir. Por un lado, va a ser sintetizada esta proteína para ser secretada y eventualmente ser reconocida por linfocitos B para la inducción de anticuerpos específicos, o eventualmente va a ser degradada por el sistema de proteosomas en sus diferentes péptidos para ser conjugada con los péptidos clase 1, clase 2 y ser presentado en el contexto del sistema mayor de histocompatibilidad a las diferentes linfocitos TCD4. Hay un aspecto interesante dentro de este proceso de incorporación de las moléculas de ARN mensajero al interior de la célula, es que puede eventualmente inducir, ya lo vamos a ver con más detalle, una respuesta inmune innata frente al reconocimiento precisamente que de estas moléculas realizan ciertos receptores asociados con el endosoma o ciertos receptores citoplasmáticos que identifican patrones moleculares. Se llaman, de hecho, receptores de patrones moleculares. Entonces, tenemos una vacuna que si se compara con otro esquema vacunal, como lo mencionó el doctor García, por ejemplo, el uso de virus vectores, ella actúa de manera muy similar u opera de manera muy similar en términos de permitir el ARN mensajero con la secuencia del inmunógeno, permitir la expresión de ciertas proteínas o con carácter inmunogénico, permitir la expresión en las células presentadoras de antígenos e inducir una respuesta inmune específica tanto celular como humoral. Ahora bien, ¿qué factores afectan la potencia de estas vacunas de tipo ARN mensajero?
Bueno, podemos identificar cuatro factores fundamentales. En primer lugar, la secuencia de ARN, las características de esta secuencia de ARN, que ya vimos cuáles son estas características. Por supuesto que contenga la secuencia específica que codifique para ese inmunógeno. Las características del antígeno que está codificado en esta secuencia de ARN mensajero, que tenga por supuesto propiedades inmunogénicas, la ruta de administración de estas vacunas y un aspecto también importantísimo, el llamado sistema de entrega de la vacuna a la célula que va a hospedar el ARN mensajero. En relación al primer aspecto, las características del ARN mensajero, los constructos que en ese sentido, los primeros constructos que se desarrollaron dentro de esta plataforma tecnológica, efectivamente contienen los elementos estructurales fundamentales dentro de una molécula de ARN mensajero, como vemos acá, la cola de poli A hacia el extremo 3', la estructura CAP hacia el extremo 3', esto le confiere al ARN mensajero estabilidad y lo hace eficiente en términos de la lectura por parte de los ribosomas. Contiene también una serie de secuencias que se llaman secuencias no traducidas, que son importantes también en el funcionamiento de la molécula de ARN, y por supuesto, la secuencia más importante, la secuencia que codifica para el inmunógeno. Esto es lo que llamamos el constructo básico de una molécula de ARN mensajero no replicante. Sin embargo, recientemente, y gracias precisamente a esta metodología que permite modificar a voluntad estas estructuras, estas moléculas, se ha incorporado, se ha desarrollado lo que llamamos los constructos de ARN mensajero autorreplicante. Fíjense que la estructura es muy similar al constructo de ARN mensajero no replicante. Lo único es que incorpora una secuencia que codifica para una enzima, una ARN polimerasa, capaz de replicar la misma secuencia de ARN, es decir, multiplicar esa secuencia de ARN varias veces, y ya podemos imaginarnos lo que eso implica desde el punto de vista de mejora de la potencia de la vacuna de ARN. Aquí lo podemos ver gráficamente, lo que sería el mecanismo de acción de la vacuna no replicante. Se incorpora la molécula ARN mensajero en el citoplasma, es leída por los ribosomas y se genera una cantidad determinada de inmunógenos. En el caso del constructo de ARN mensajero autorreplicante, debido a esa propiedad, a esa característica estructural que contiene de poder generar una enzima con capacidad de replicación, un segmento que por cierto se deriva de otro virus, viene siendo una proteína, viene siendo un constructo recombinante, se deriva de, por ejemplo, de alfa virus. Esa propiedad permite que se generen múltiples copias, como vemos acá, de la secuencia de ARN mensajero, y eso se traduce en una lectura y por parte de los ribosomas y en una producción de una mayor cantidad de proteínas por parte de la célula, y podemos entonces entender cómo se mejora considerablemente la potencia de estas vacunas. En lo que es los sistemas de entrega, igualmente se han ensayado diferentes sistemas de entrega de esta vacuna, que van desde la incorporación del ARN mensajero desnudo, quizás el menos utilizado, y podemos imaginarnos por qué puede ser eso, la incorporación, la inyección de estos ARN mensajeros. Estas son susceptibles a la degradación por parte de nucleasas presentes en el espacio extracelular de la célula. Por lo tanto, comenzaron a desarrollarse sistemas que de alguna forma protejan el ARN mensajero de la degradación de estas nucleasas presentes en el medio extracelular. Y en ese sentido, hoy en día contamos con quizás de los más utilizados, los sistemas basados en polímeros o los sistemas de las nanopartículas lipídicas como esta, que de hecho uno de los que más se utiliza, que, como los estoy diciendo, generan una especie de micela, aquí la podemos ver con más detalle, una micela conformada por diferentes tipos de fosfolípidos que confieren de alguna forma una carga, o una carga positiva que interacciona con la carga negativa por parte que contiene la molécula de ARN mensajero, indicada acá, y eso, como les acabo de decir, le confiere a esta partícula protección al ARN mensajero y evita su degradación al ser incorporado en el espacio intracelular de la célula.
Entonces, en ese procedimiento de incorporación de esa partícula a través, utilizando estos vehículos que le acabo de decir, y aquí sí podemos ver con más detalle, el ARN mensajero al ser incorporado es sujeto al reconocimiento por una serie de receptores en el contexto de la respuesta inmune innata que esto involucra, receptores asociados al endosoma como el TOL8 o TOL-R3 o receptores citosólicos como estos que están acá. ¿Y eso qué implica? Eso implica la generación de una respuesta inmune innata que promueve la generación, por ejemplo, de citocinas proinflamatorias con la consecuente reacción inflamatoria, o también, y de alguna forma potenciando la respuesta inmune asociada a estas vacunas, se genera una respuesta de tipo de interferón que se traduce en la inhibición de síntesis de proteína o una detección de la traducción por parte de los ribosomas, de los ARN mensajeros, y eventualmente una degradación de las moléculas de ARN viral. Fíjense que es una respuesta muy similar a lo que normalmente ocurre en una infección viral. Entonces hay un efecto dual, se habla de un efecto dual adyuvante del ARN. Por un lado se promueve efectivamente una respuesta inmune favorable, pero por otro lado también se promueven aspectos que pueden desfavorecer esta respuesta inmune. Entonces, dentro de las aplicaciones a las que nos estamos refiriendo, podemos mencionar dos grandes ramas: las aplicaciones propias de la vacuna, en la cual el mensajero se inyecta en interacción con el vehículo, se inmuniza al individuo con estas preparaciones, o también lo que representa las aplicaciones ex vivo, en el cual, por ejemplo, los esquemas de inmunoterapia contra el cáncer, donde se extraen las células del paciente, se modifican, se transfectan con estos vehículos que contienen las moléculas de ARN mensajero para permitir, por ejemplo, la expresión de antígenos tumorales, y una vez modificadas de esta forma, estas células se reinfunden en el paciente y se monitorea cómo es la respuesta del paciente frente al tumor específico. En ese sentido, entonces, se han desarrollado diferentes plataformas o aplicaciones en el contexto del tratamiento de o prevención de infecciones virales. Bueno, ya comentaba el doctor García lo que ha sido el desarrollo de vacunas para, para la prevención de la infección por COVID-19, y han habido diferentes compañías que han desarrollado esta tecnología basada en ARN mensajero, pero también ha sido utilizada para otras infecciones virales como influenza, virus del dengue, herpes virus, rabia, hasta HIV. Y la otra gran aplicación, como les acabo de decir, en lo que es la inmunoterapia del cáncer, en el cual ya hay modelos aplicados en este sentido eh, en diferentes esquemas como leucemia, cáncer de colon, melanoma, donde se ha seguido fundamentalmente la estrategia de inmunización ex vivo. Se extraen las células del paciente, se transfectan con estas moléculas de ARN mensajero y se reinfunden después de ser expresadas estas células dendríticas, después de ser inducidas a expresar a estos antígenos tumorales, se reinfunden al paciente y se monitorea entonces la respuesta del paciente frente a esta vacuna. Estos son los dos esquemas principales de todos de los esquemas principales, aunque debemos decir que han sido varias las compañías que han desarrollado, han trabajado sobre la plataforma de ARN mensajero para la prevención de la infección por SARS-CoV-2, Moderna y Pfizer, de las dos principales vacunas de ARN, cuyas secuencias contienen entonces la secuencia para la proteína de la espiga. Ya son ensayos que se iniciaron desde el año 2020, por supuesto, vacunas aprobadas bajo el esquema inclusive de emergencia, con una alta eficacia, las dos de más del 90%. Y quizás uno de los aspectos y de las limitaciones, aunque es un aspecto que se está ahorita abordando, es la conservación de estas vacunas como tal.
Fíjense que las temperaturas a las cuales se debe mantener lo que llaman la cadena frío para preservar estas vacunas son de menos 20 grados en adelante. Aquí tenemos entonces, presentamos una tabla tan solo de algunas de las instituciones, de las empresas que han desarrollado esta vacuna, en este caso con fines de inmunoterapia del cáncer, como son la compañía Argo, en el caso de vacunas individualizadas para HIV, de eso podemos hablar posteriormente, o vacunas individualizadas para otros tipos de cáncer, Moderna. Las principales compañías que han desarrollado vacunas para el tratamiento del COVID también están abocadas a desarrollar vacunas para la expresión de antígenos tumorales en el caso de inmunoterapia del cáncer. Así entonces, en resumen, tenemos dentro de las ventajas que ofrece esta plataforma tecnológica de las vacunas de ARN mensajero, tenemos que se permite la síntesis de cualquier tipo de proteína al poder manipular perfectamente la molécula de ARN e introducir cualquier secuencia proteica. El desarrollo de vacunas definitivamente a través de esta plataforma ha sido muy eficiente, rápido y seguro. Yo creo que ha sido una de las principales características o ventajas que ha ofrecido esta plataforma en comparación con otras plataformas donde se requieren de sistemas de cultivo, por ejemplo, para la inducción o la producción de vectores virales que contengan secuencias, en el caso de cualquiera de estas vacunas que inclusive se mencionaron anteriormente, y resulta un sistema muy adecuado definitivamente en el desarrollo de vacunas contra otros virus emergentes del tipo SARS. Quizás dentro de las desventajas, que son aspectos que están siendo abordados ahorita, la molécula de ARN es una molécula relativamente lábil, se requiere una estricta cadena de frío, aunque, repito, son aspectos que se están abordando y se han ido solucionando poco a poco, y la relativa inestabilidad de la ARN mensajero. Creo que con esto, ¿qué retos se plantean en el manejo de esta plataforma tecnológica? Bueno, indudablemente, como acabo de decir, mejorar la estabilidad de las vacunas de ARN mensajero, disminuir sus efectos secundarios que están asociados sobre todo al control en la respuesta inmune innata, como mencionamos anteriormente, que tiende a generar estos efectos, por ejemplo, de promoción de síntesis de citocinas proinflamatorias, capacidad de generar anticuerpos de tipo IgA para aumentar protección en el tracto respiratorio, y ahí se plantean esquemas de vacunación basados en ARN mensajero, pero cuya ruta de inmunización sería la vía nasal, como dijo el doctor García, y desarrollo de vacunas personalizadas para inmunoterapias contra el cáncer, mejorando la potencia de estas vacunas mediante la combinación de terapias de citocina o inhibidores de puntos de control. Es decir, bien sea utilizando la vacuna de ARN mensajero con estos otros elementos, o en la misma moléculas de ARN mensajero que se incorporen las secuencias para algunos de estos productos que sirvan, por ejemplo, citocinas que sirvan de mediadores de la respuesta inmune, en el control de la respuesta inmune. Es importante señalar que dentro de la versatilidad y las ventajas que ofrece esta tecnología, ya como ustedes a lo mejor han oído, se habla de vacunas bivalentes que ya están en producción, precisamente por las dos grandes compañías de Moderna y Pfizer. Estas vacunas bivalentes incorporan entonces moléculas de ARN de la cepa original de SARS-CoV-2 de Wuhan, y incorporan también moléculas de ARN mensajero para la cepa que está en estos momentos circulando mayoritariamente Omicron, y específicamente las subvariantes BA4 y BA5. Estas son vacunas que ya están siendo ensayadas, y como podemos ver, la potencialidad que ofrece esta plataforma, bueno, es enorme en términos de su aplicación. Muchas gracias por su atención.